Cuando era niño me dijeron que los monstruos no existían, que vivían solo en la imaginación y que eran parte de crecer, y que con el tiempo desaparecerían. Nadie me explicó qué pasaba cuando creces, y el miedo sigue ahí. Hay cosas que no se van, solo esperan. Esta no es una historia de valentía, es la historia de algo que nunca aprendí a enfrentar y de las personas que pagaron el precio por eso. Todo empezó en mi infancia, en una casa normal, en una noche que parecía como cualquier otra. Yo estaba en mi habitación mirando el armario. Siempre lo miraba, no porque viera algo, sino porque sentía que algo me observaba desde dentro. Mi padre entró a tranquilizarme. Me dijo que no había nada, que los monstruos no existían, que tenía que dejar de tener miedo. Entonces abrió el armario. No recuerdo gritos largos, no recuerdo una pelea, solo como algo lo jaló hacia la oscuridad y como la puerta se cerró sola. Después de eso solo quedó silencio. Dijeron que fue un accidente, que él simplemente se había ido y nos había abandonado, que mi mente había llenado esos espacios vacíos, que yo solo era un niño asustado. Pero aprendí algo esa noche, que hay cosas que no dejan pruebas, solo recuerdos. Crecí, me fui de esa casa, dejé atrás el armario, o al menos eso quise creer. Pasé años diciéndome que todo había sido en mi imaginación, que el trauma había distorsionado mis recuerdos. Fui a terapia, escuché explicaciones lógicas, me dijeron que el miedo era normal y que el monstruo no era real, que yo lo había creado para sobrevivir. Quise creerles, porque si el Boogeyman no existía, entonces mi padre no había muerto por nada. No superé el miedo, solo aprendí a evitarlo. Jessica decía que todo tenía una explicación, que los miedos no podían hacernos daño, que yo estaba proyectando el pasado. Yo quería creerle, de verdad quería. Pero si ella tenía razón, entonces todavía había algo que salvar, pero había algo en la casa que no necesitaba explicaciones. Una presencia que no se veía, pero se sentía. Cuando alguien más empieza a tener el mismo miedo que tú, deja de ser imaginario. La casa cambió esa noche. No lo vi, no lo sentí. Jessica estaba cerca, dijo algo. No recuerdo qué. Luego, silencio. No gritó, no hubo lucha. La llamé, la busqué, abrí cada puerta de la casa. El armario estaba abierto y esta vez no hubo nadie para cerrarlo. La perdí esa noche, la perdí. Me pasé preguntándome si todo habría sido distinto si nunca hubiese regresado, si el monstruo me habría dejado en paz, si no hubiera traído a nadie conmigo. Pero el Boogeyman no castiga errores, castiga testigos. Jessica fue víctima del Boogeyman y ahora solo quedo yo. Entendí demasiado tarde que no se puede huir. El Boogeyman no persigue, espera. Cuando finalmente me encontré frente a él, supe que nunca había tenido una oportunidad real. No tenía una forma clara, pero ocupaba todo el espacio. No hacía falta verlo para saber que era más fuerte. No corrí, no por valentía, sino porque no había dónde ir. Intenté resistir, intenté acercarme a la luz, mantenerla entre nosotros, como si eso pudiera equilibrar las cosas. Pero fue inútil. Cada movimiento suyo se sentía pesado, inevitable, implacable. No atacaba con rabia, no tenía prisa. Me levantó con facilidad, como si no pesara nada, como si mi fuerza nunca hubiese importado. En ese momento entendí algo. No estaba luchando contra un monstruo, estaba frente a algo que siempre había sido superior a mí. No lo vencí. La luz no lo destruyó, solo lo obligó a retroceder, a disolverse en la oscuridad de la casa. Sobreviví, no porque fui más fuerte, sino porque me dejó ir. Salí de la casa con vida, pero no salí libre. No hubo alivio, no hubo victoria, pero entendí algo. La infancia termina, el miedo no.